Bienvenidos a Sígueme de Quick Media. Cubriremos Éxodo capítulos 35, de 40 en adelante, especialmente Levítico 1, 16 y 19. Ahora, algo a considerar mientras avanzamos, creo que al revisar el Antiguo Testamento, probablemente, aparte de realmente adentrarnos en la creación del Templo de Salomón, probablemente la más imágenes de templos que encontraremos en las Escrituras. Mantened eso en mente mientras avanzamos. Si os pido una cosa más, mientras se construyen estas cosas, ¿verdad? El tabernáculo siendo construido y las pautas del tabernáculo en construcción. Considerad algo. Tú eres el templo. Tú eres el templo. Tu cuerpo es el templo. En mi opinión, debemos considerar que nuestro cuerpo es sagrado como un templo. El templo en sí al que vamos está aquí abajo, y eso podría sonar blasfemo para algunas personas. Ese templo al que vas más a menudo no siempre permanecerá disponible. Eso no es eterno. Tu cuerpo es eterno. Es un templo. Y así que al mirar cómo se construye este templo, todas las especificaciones, la exactitud de la medida y el ángulo material. Piensa en esto como tu cuerpo. Como el templo se construye para albergar el Espíritu del Señor, vuestra carne alberga vuestro ser, el Espíritu del Señor. Por eso vemos tanta especificidad con el tabernáculo y el templo de Salomón. Y volviendo al arca de Noé, es lo mismo, ¿verdad? Que el arca de Noé es un templo. Es un refugio en la inundación de la mortalidad. Vemos la especificidad de cómo debe ser construido. Y claro, tienes animales entrando de dos en dos allí, ¿verdad? Y luego el barco de Nefi. No tenemos la especificidad, pero entendemos que es la instrucción del Señor sobre cómo construirlo, que no se construye a la manera de los hombres. Y así, todas estas cosas son como templos. Y es tu propio cuerpo, también es nuestro. Los mandamientos que recibimos aquí en la mortalidad están destinados, creo, a forjar nuestros cuerpos paso a paso, conforme nos ajustamos cada vez más a las medidas precisas. De quién debemos ser, cambiamos nuestro cuerpo. Eso es científico. En realidad, modificamos nuestro ADN. Tal vez no toda la información que está ahí, pero sí cambiamos la activación de nuestro ADN, de nuestros genes, por nuestras experiencias. Así que hay algo en eso. Así que vamos aquí a el capítulo 35 de Éxodo. Notad aquí al principio. Aquí está el versículo 1. Y Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las palabras que el Señor os mandó que hiciereis. Este es nuestro DBR. Y algunos de vosotros, a menudo, esta es probablemente la cosa que más recibo. La pregunta que más recibo en los comentarios es: ¿qué es DBR? ¿Puedes explicar esto? Tengo un video sobre eso o un episodio de podcast. Puedes buscarlo. Se llama DBR de alma. Pero esto es básicamente, ¿verdad? Cuando Moisés va a decir, estas son las palabras, y esto no es solo una exageración de este concepto. Esto es algo real, es una cosa. Escribo sobre esto en el libro que lanzaré este año. Básicamente trata sobre la jerarquía fluida de la que hablo. Tenemos al Señor dando la palabra a su profeta, Moisés, y Moisés se da la vuelta y da la palabra a la gente, ¿verdad? Y puedes incluso bajar a diferentes niveles de la estructura jerárquica del sacerdocio. Es lo que corre a lo largo de la línea del sacerdocio, para ser entregada a vosotros. ¿De dónde viene esa fuente? Es la palabra, es el Logos, es Jesucristo. Así que ese término de ahí, si miras en el hebreo subyacente de estas son las palabras, verás Devarim, ¿verdad? Es la raíz de DBR. Eso es DBR, ¿verdad? DBR es la raíz hebrea para varias palabras, incluyendo palabra.
Orden es otra. Puede ser mandamiento, dependiendo. No siempre es mandamiento. Hablar es casi siempre DBR. Este es, de hecho, la palabra hebrea, el nombre hebreo para el libro de Deuteronomio. ¿Verdad? Son básicamente las palabras. Bien. Ahora si bajamos un poco más y voy a bajar al versículo 5. Notad esto. Esto es sobre el templo. Dice: tomad de entre vosotros una ofrenda para el Señor, quien quiera que tenga un corazón dispuesto. Es un tema que recorre estos capítulos. Todo se trata de nuestro esfuerzo y corazón. No es solo un mandamiento. Con la expiación, recordemos el mandamiento y la palabra que nos guían. Debemos hacer valer nuestros méritos. Sí, debemos tener nuestros méritos, obediencia, arrepentimiento y gracia, alzándose hacia Dios y extendiéndose a los demás. Así que requiere un corazón dispuesto. Esto se pone interesante a medida que bajamos un poco más. Y luego, en el versículo 6, azul, púrpura, escarlata, lino fino y pelo de cabra. Estos son los materiales que se necesitarán para el tabernáculo. Importante, de nuevo, azul, púrpura, escarlata y lino fino. El lino sería blanco. Estos son los 4 colores del velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. También es el color de muchos otros. Los llamaremos cortinas en lugar del velo, que están en el tabernáculo. Esos colores están por todas partes. Representan los elementos de la tierra. Ellos también, como he hablado anteriormente. Probablemente, especialmente, bueno, esperemos hasta el velo. Hablaremos de eso. Otros elementos son aceite para lámparas, especias para unción y incienso dulce. El tabernáculo, su tienda y su cubierta. Interesante que tengáis el término cubierta ahí. Ahora, el tabernáculo, su tienda y su cubierta. El tabernáculo es una tienda. Por eso, la fiesta de los tabernáculos es cuando las tiendas están dispuestas frente al templo. Y eso es lo que sucede en la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las cabañas, como a veces se le llama. Esto es lo que le sucedió al rey Benjamín en el templo. ¿Verdad? Luego obtenemos el arca y sus varas con el propiciatorio y el velo de la cubierta. Bien, el propiciatorio es la cubierta, el kipurat, la cubierta del arca del pacto. No es el arca del pacto, pero es parte de ella, ¿verdad? Es la tapa y probablemente con querubines encima. Es lo que crea el asiento. Y lo que realmente deberíamos llamar eso es el trono de Dios. Así que esto también es, al mirar esto es en cierto modo como la creación espiritual de esto. Él te está diciendo, el Señor nos dice a través de Moisés, cómo se va a crear el tabernáculo. Cuando hablamos de la creación, es todo sobre el templo. Esos no son eventos distintos. La creación en el templo tiene su razón. Es porque el templo es la historia de la creación. Eso es. Y así, a medida que obtenemos estos detalles, esto es como la creación espiritual. Del tabernáculo aquí, y luego habrá una creación física real del tabernáculo. Más allá del propiciatorio, obtenemos la mesa y sus varas, sus vasos y el pan de la proposición. Esa es la mesa en el lugar santo, el área del medio. El candelabro o la menorá también para la luz, sus muebles y sus lámparas con aceite para la luz. Así que obtenemos todos estos diferentes elementos. Ahora, en 15, y el altar del incienso y sus varas, y el aceite de la unción y el incienso dulce, y la cortina para la puerta al entrar en el tabernáculo. Eso está en el extremo este, no es el velo. Eso es para entrar en el templo, o el tabernáculo. Pero el altar del incienso, recuerda, el altar del incienso está delante del velo. Recuerda eso, está delante del velo. El altar del incienso es un altar del sacerdocio aarónico. Ese incienso representa la oración. ¿Correcto? Es ese dulce incienso mientras se quema sobre las brasas en el altar. Es lo que sube a Dios. Eso es lo que representa. Y está delante del velo antes de llegar al velo. 16.
el altar del holocausto con su rejilla de bronce, sus varas y todos sus vasos, la pila y su base. Así que eso es como nuestra fuente bautismal en el templo. Ahora, si estás en video, puedes ver el diagrama aquí del tabernáculo. Y como ves aquí a la derecha, la flecha que va a la izquierda. Esto lo está mirando como si estuviéramos mirando las direcciones cardinales. A la derecha está el este. Entras desde el este. Ahí es donde sale el sol. Así que sigue el arco del sol. Ingresa desde el este y a la izquierda está el lugar santísimo, en el lado oeste donde se oculta el sol. Como por ejemplo, creo que uno de los jeroglíficos egipcios para Dios es una imagen de dos pilares, con el sol poniéndose al oeste. Es como lo que está más lejos, es donde Dios residiría, por así decirlo. Esa es una representación de donde se sienta el lugar santísimo. Pero ves aquí a la derecha, tienes la puerta de entrada. Piensa aquí este es el patio exterior. Está en tres partes diferentes, como tres reinos diferentes. Tienes aquí el altar de los holocaustos. Esto está afuera en el patio exterior. Aquí es donde vienen todos los holocaustos. Aquí es donde entran las familias. Traen su holocausto. El sacerdote esencialmente asará el animal. Y luego, mientras asan el animal, van a romper eso en pedazos y hacer una ofrenda con esto. También tienes la pila aquí. Esto es como la fuente bautismal. Lo interesante es que si vas a las palabras de Nefi, ¿sabes? Las palabras donde habla del bautismo como la puerta, ¿verdad? Ahora no te confundas con lo que llaman la puerta de entrada aquí en este diagrama de aquí. Pero la puerta aquí, esta sería la puerta antes de entrar al lugar santo. Sería el bautismo. Así lo veo. Y él dice, bueno, es el bautismo. ¿Has terminado después de ser bautizado? Por supuesto que no, porque tienes que ir todo el camino, ¿verdad? Piénsalo en términos del templo. Tienes que ir hasta el oeste, a través del lugar santo, a través de las ordenanzas, convenios y rituales, del lugar santo que yo diría que es el lugar del sacerdocio arónico. Y luego finalmente necesitas moverte al lugar del sacerdocio de Melquisedec, que sería el lugar santísimo, ¿verdad? Tienes que pasar por estos dos sacerdocios hasta que termines en el velo. Justo aquí puedes pasar y encontrarte con Dios, a diferencia de lo que hicieron los hijos de Israel, ¿verdad? Ver la faz de Dios en el velo y entrar en su trono. Y esto es cuando piensas en las visiones de los profetas y tienen estas teofanías, estas visiones del trono. Eso es, imagina el lugar más sagrado, una visión del templo que estás viendo, y esto es parte de, para mí, de dónde vienen el tabernáculo y el templo son de estas visiones que estos profetas tienen. Esto es lo que Moisés habría visto, creo, en la visión en el Sinaí. Recuerda, toda la instrucción aquí para el tabernáculo le fue dada a Moisés por el Señor, mientras está en el Sinaí. Él ve esto, ve la visión de la creación y la visión del jardín del Edén, en el Sinaí, y trae eso de vuelta y lo incorpora en la construcción con la especificidad del Señor, de la construcción del tabernáculo. Es por eso que tenemos la historia de la creación, la historia de Adán y Eva, el jardín del Edén, en el templo. No es para volver y mirar alguna historia de cosas, es creación. Y el jardín del Edén son el templo. No se pueden separar. Permítanme ser un poco más específico en este diagrama. Aquí se encuentra el altar de los sacrificios, la pila bautismal y la puerta principal al oeste. Para entrar, en el extremo sur aquí ven la menorá. Quizás otra, el lugar santísimo. Me pregunto si es así. Creo que es posible algo parecido. En este extremo la mesa del pan. El pan de la proposición consiste en estas dos partes. Se apilarían 6 de alto y 6 de alto. Estos panes, sumando 12, representando las 12 tribus de Israel. Ahora, además de esto, y no lo muestra aquí, pero además de esto, habría vino. Habría vino en vasijas que acompañarían eso. ¿Qué significa? ¿Qué representa? Bueno, es algo con raíces en nuestro sacramento, la Eucaristía cristiana, que se encuentra aquí en el lugar del sacerdocio de Aarón. ¿Cierto?
Y luego, más allá, aquí hacia el oeste, todavía en el lugar santo, tienes el altar del incienso. Aquí es donde Zacarías está, quemando incienso ante el velo, cuando Gabriel lo visita. Obviamente, no aquí en el tabernáculo, sino en el templo de Herodes, en el segundo templo. Eso es lo que le ocurre a Zacarías. Una vez más, Zacarías, sacerdote arónico. Juan el Bautista, que será su hijo y el icono del sacerdocio arónico. Aquí Gabriel lo encuentra, en el altar del incienso, delante del velo, ¿verdad? Es el sacerdocio arónico. Entrando más, ven estos 4 pilares. Creo que eso es correcto. Y quizás 2 de ellos representan el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y quizás el árbol de la vida. No sé, se vuelve confuso en nuestra comprensión. No sorprende. Estas son las primeras cosas que pierdes antiguamente. Cosas sobre los ritos del templo y cosas asociadas al sacerdocio de Melquisedec. Aquí está el velo, ¿verdad? El velo hecho de esos 4 colores y materiales. Y luego, moviéndose aquí, tienes el arca de la alianza con el propiciatorio justo encima, que es la cubierta o la tapa que se colocaría sobre el lugar santísimo, con los querubines encima. Ahora quiero volver al versículo 21, un poco más abajo. Vemos aquí. Vinieron todos los que su corazón impulsó y su espíritu hizo voluntarios. Leamos de nuevo. Por eso mencioné antes el corazón dispuesto. Vinieron todos los que su corazón impulsó, como un corazón roto. Y todos los que su espíritu hizo voluntarios, como un espíritu contrito. Un corazón roto y espíritu contrito son... De hecho, encontramos esas mismas palabras en el Antiguo Testamento, en los Salmos y posiblemente en Proverbios u otro lugar. Está en el libro de Mormón antes de Cristo. Otra falacia en la doctrina cultural de los santos de los últimos días. Lo he oído desde el púlpito. Me refiero al púlpito. Es que cuando terminaron los sacrificios de animales, el nuevo requisito como sacrificio iba a ser el corazón roto y un espíritu contrito. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Un corazón roto y un espíritu contrito siempre ha sido requerido. Siempre necesario. Se aprecia esa determinación constante en este lugar. Y sí, es para participar en su construcción. Pero es lo mismo que se requiere para entrar en el templo, un corazón roto y un espíritu contrito. Cuando los sacrificios de animales cesan, Cristo es el sacrificio supremo. Pero nuestro sacrificio nunca se limitó solo a lo animal. ¿Verdad? El sacrificio siempre requirió corazón roto y espíritu contrito. Esa es la clave para entrar en la jerarquía y para someternos a Dios. Es nuestro propio, ¿saben? Se trata de ser, se trata de pertenecer a esa alineación con Dios. Así obviamente la historia no terminaría con la partida de Cristo. Siempre fue así. De nuevo, 21. Vinieron todos los que su corazón impulsó, y todos los que su espíritu hizo voluntario. Trajeron la ofrenda del Señor para la obra del tabernáculo, y para su servicio y las vestiduras sagradas. Aquí en el 25, todas las mujeres sabias de corazón. Hablando del corazón aquí, hilaron y trajeron lo que habían hilado, de azul, púrpura, escarlata y lino fino. De ese material se confeccionarán las cortinas y el velo. Es crucial comprender esta información. El protoevangelio de Santiago. Esta es una obra cristiana no canónica. Tienes la historia de María tejiendo el velo del templo. Y habla de ella siendo una joven trabajando en el templo. Ella era parte del templo trabajando allí y tejió el velo, o fue una de las tejedoras del velo. Así que esto es algo que no solo fue un papel que las mujeres asumieron en tejer y crear prendas y ropa y para tiendas, ¿verdad? Esto es importante para mucha gente.
aún hoy con los beduinos. Esta es una parte, una comprensión más clara de lo que María y Cristo son. Creo, al entender esto, en esa historia teje el velo, los 4 colores, los 4 materiales y el velo, ¿verdad? ¿Por qué María lo hace? Porque las mujeres representan el velo. He hablado de esto. Las mujeres representan el velo. Porque el velo representa el material, ¿verdad? El mundo físico. Piensa en la palabra material. ¿De dónde viene? Mater, el latín mater. ¿Qué es eso? Es madre. Madre. Las mujeres son las productoras de material. Son las productoras del material. El cuerpo eterno que tenemos. Y así, como ven aquí en si están en video, pueden ver que hay esta especie de interesante, 3 hombres de cierto estatus, quizás sabios, quizás el sumo sacerdote. Y sus, llamémoslos consejeros, sí tenían consejeros. Y uno de ellos está entregando una trozo de lana, ¿verdad? Algo de lana cruda a María. Aquí. ¿Y qué hará ella con esto? Ella teje el velo, pero también participa. Que será madre. ¿Verdad? Va a ser madre y va a ser Jesucristo. Así que cuando pensamos pienso que es Mateo o Marcos, no lo recuerdo, siempre se me olvida. Pero en otros evangelios, principalmente se muestra a Cristo en la cruz con una lanza clavada en su costado. Y le abren el costado, por así decirlo. Pero es Mateo, creo. En Mateo es Mateo o Marcos, pero creo que Mateo no tienes esa historia, pero tienes algo muy similar. Y es que cuando Cristo muere, el velo del templo se desgarra, en lugar de que su costado se rasgue con una lanza. Y cuando piensas en María, como la madre de Cristo, y como la tejedora de el velo, entonces empiezas a comprender mejor el contexto y la razón detrás de lo que se narra. ¿Qué es eso? Sí, es un rasgar del velo, significando que en cierto sentido que su trabajo está hecho y abre el velo, por así decirlo, a Dios para que podamos llegar allí por su evento, pero también es su cuerpo. También es su cuerpo. Ahora, ¿qué más es el velo? ¿Qué más funciona como velo? Son tus vestiduras. De hecho, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Así que, en cierto sentido, estás asumiendo a Cristo allí, ¿verdad? Y no voy a profundizar mucho en esto, pero creo que es importante entender eso. Y creo que esa historia sobre María en el templo tejiendo el velo nos da mucho más contexto sobre lo que significa el templo, lo que el velo representa, y la historia del rasgarse del velo. Ahora, no cubriré mucho más en Éxodo aquí, pero solo un par de puntos. Tienen hombres de corazón sabio que son elegidos para trabajar en el tabernáculo. Y esto es solo algo interesante porque son los hombres sabios. Estos son, para mí, serían personas que serían más como de la corte, ¿verdad? Son personas muy hábiles. Y son capaces de armar estas cosas en cuanto a metalurgia, en cuanto a arquitectura, construcción, lo que sea que pueda ser, carpintería. Y eso es algo interesante porque se les reúne a lo largo de todo este capítulo aquí en el 36. Y hay una conexión con el templo. Y así que hay como esta idea, honestamente, de los masones, que eran los que ponían ladrillos y hacían el templo de Salomón. Y cómo esa tradición, de todos modos, no sé si realmente se remonta a ese punto, pero eso es en lo que se basan. Es ese tipo de legado de esta curiosa artesanía que obtenemos, de la que se nos habla en el Libro de Mormón y en el Antiguo Testamento, que a menudo está ligada a altos niveles de destreza y frecuentemente al templo y a los materiales que se utilizan y se crean para el templo. También es digno de notar que tienen 11 cortinas aquí. Estas son las cortinas grandes sobre el tabernáculo que están creando el tabernáculo, creo, o en los costados.
también son del mismo color. Pero este es un punto interesante aquí para ver. Hizo 50 grapas de bronce, similares a los acoplamientos. De bronce para acoplar la tienda para que fuera una. Ahora entiendan cómo se usa ese término uno aquí. Está uniendo las 11 cortinas como si fueran una sola. Esa es la palabra que se usa allí, es echad en hebreo. Y echad no es solo uno, en realidad se usa para lo que llamamos el primer día también. Pero a veces se usa para representar una unidad, una unión. Y así, es probable, creo, cuando hablas de Juan 17, y aquí es donde obtenemos la diferencia entre la Trinidad y la divinidad. Cuando Cristo dice, cuando Jesús está hablando a su Padre, en realidad, sobre sus discípulos dice, deseo que sean uno, echad conmigo, solo Padre, como tú y yo somos uno. Los discípulos no forman parte de la Trinidad. ¿Correcto? Entonces, ¿qué significa uno? ¿Qué significa cuando Cristo y el Padre son uno? Significa que son uno en propósito. Significa que son uno en sus mentes. Es como un pueblo de Sión, ¿verdad? Uno en corazón. Eso es lo declarado en el versículo 18. Para que sea uno. Ahora, bajando al velo aquí, de nuevo, seremos más específicos en esto. E hizo un velo de azul, púrpura, escarlata y lino fino torcido. Con querubines, eso debería ser querubines. La S no debería estar ahí, ¿verdad? Yo soy, en hebreo, es plural. Así que es redundante, pero con querubines lo hizo de obra experta. Por cierto, de nuevo, cuando hablas de la historia del jardín del Edén y dicen que, sabes, colocarán querubines con una espada llameante, eso no es un ángel, como se suele representar en el arte. ¿Correcto? Eso no es lo que es. Significa que es plural. Así que son al menos dos los que estarían allí en esa historia. Pero aquí están los 4 colores del... Así que aquí están los 4 colores del velo. Y luego continúa diciendo, y lino fino torcido con querubines lo hizo de obra experta. Así que los querubines y ángeles a menudo son representados en forma de figuras. Elementos del león y el hombre. Junto a un león o serafín, todo es muy simbólico, ¿verdad? Y así existen querubines en lo alto, guardianes de la luz divina que ilumina nuestro camino. Los querubines en el cielo. Es también de Dios, al reflexionar nuevamente sobre ello, el darse cuenta de su grandeza y amor infinito hacia nosotros los seres humanos. Recuerda tu experiencia en el templo. Al alcanzar el velo, suceden cosas que siembran dudas en tu mente. Hay ángeles allí que te reciben allí para ayudarte a pasar. ¿Que te ayudan a pasar? Sí. Piensen en su experiencia en el templo. Ahora en el 37, el versículo 6 es sobre el propiciatorio. Recuerden el significado de la misericordia. La consideramos en nuestro mundo moderno como amor y compasión. Es decir, un sentimiento. Es la emoción de la misericordia y amor. Pero realmente rebajamos la idea del amor, creo. Al darle un sentimiento, la romantizamos, que resta valor al esfuerzo y sacrificio. La misericordia de Dios, cuando piensen de dónde viene esa palabra, la misericordia de Dios, la palabra misericordia viene del término pago, ¿verdad? Piensen en un mercado de la misma raíz, donde se realizan transacciones. Un mercader, la misma palabra que misericordia. Un mercenario pagado para ir a la guerra. En español, un mercado es un mercado. Entonces el amor es pago. Pago por la rectitud, por otros.
Eso fue lo que Cristo hizo. Cuando hablamos de expiación, de expiar pecados, usamos una palabra inventada en inglés. Esa palabra en sí no está en las Escrituras. Los ingleses la pusieron y creo que fue Tyndale. Pero esa palabra significa esfuerzo, significa sacrificio. Eso hizo el Señor por nosotros. Eso es lo que su misericordia es para nosotros. Es sufrimiento, es sacrificio, es pago, es esfuerzo. Eso se acerca más a cómo se pensaba el amor antiguamente. Amor sentido como verbo, no como sustantivo. Es un resultado, ¿verdad?, de lo que es el amor real. ¿Cuál es la palabra real en hebreo para el propiciatorio? Que es la tapa, el kipurit. Se los acabo de dar, el kipurit que se asienta sobre el arca de la alianza, donde está el trono de Dios, que se llama, piensen en eso, el trono de Dios se llama el propiciatorio, el asiento de expiación, como podríamos considerarlo. Se llama el kipurit, el cubrimiento. Cuando piensen en el día de la expiación, eso les da otro sabor de lo que significa. ¿Cierto? Se llama Yom Kippur. Kippurit, el día del cubrimiento. El día del propiciatorio, que es una representación de pago. Es una representación de la expiación. Es el trono real de Dios en el que se sienta debido al amor. ¿Verdad? Debido al amor como se pensaba antiguamente. Ahora bajemos al versículo 7 aquí. Vemos, e hizo 2 querubines de oro, labrados de una pieza, los hizo, y los 2 extremos del propiciatorio. Y los querubines en el extremo, de este lado, y otro querubín en el otro extremo, en ese lado, fuera del propiciatorio, hizo los querubines en los 2 extremos. Así que no es así como se representa normalmente. Es la misma pieza, ¿verdad? El kipurit, la tapa y los querubines son de la misma pieza de metal, y es un trono. Así que a menudo vemos algo parecido a lo que quizás hemos visto en Indiana Jones, ¿verdad?, como representación del Arca de la Alianza. Si están en video diría algo como esto, donde las 2 alas se extienden una hacia la otra, están encima. Dime dónde te vas a sentar en eso. Si eso es un trono, ¿dónde se sienta el Señor? Eso no es un trono para mí. Puede que me equivoque. Nunca he visto el Arca de la Alianza yo mismo. Pero eso no me parece correcto. Y cuando miras la descripción, creo que es muy diferente. Ahora, esta otra pieza no es exactamente lo que digo, pero está más en línea con lo que creo que habría sido como un trono. Esas 2 alas al frente siguen hacia afuera, pero las alas traseras encajarían como un respaldo, la parte trasera del asiento. Esta es una pieza egipcia. En el Medio Oriente habrían tenido algo así, ¿verdad? Esto es común como representación. Y no, eso no significa que se inspire en los egipcios y sea pagano. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con su cultura. Para los israelitas, ¿qué representaba un trono? ¿Qué significaba tener un par de querubines encima de algo como esto? Como esto también tiene una tapa, cubriendo algo que probablemente sería muy sagrado en su interior. En el arca de la alianza guardaban la vara de Aarón y una vasija de maná, el segundo juego de tablillas que se guardaban aquí dentro. Pero esto es un poco más como un trono y más en línea con las ideas, en mi opinión, de lo que hablaríamos con el Kippurit, el propiciatorio, el trono de Dios. Luego, rápidamente en el capítulo 39, obtenemos las vestiduras para Aarón y los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? Son los hijos y los hijos de los hijos de Aarón solamente. Los que son sacerdotes. Oímos hablar de los levitas. Aarón y Moisés son levitas. Y así, todos los varones de la tribu de Leví serían levitas. Pero eso significa que reciben el sacerdocio levítico, pero no son sacerdotes. Y la forma en que lo verían es en un filtro contemporáneo con la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días.
es que los sacerdotes son los que manejan las ofrendas y los sacrificios, al igual que lo hacen hoy en los altares y mesas en nuestras capillas, donde la ofrenda de Cristo, su cuerpo y su sangre se presentan en ese altar. Y son los sacerdotes los que administran eso. Pero ¿quién lo prepara? ¿Quién lo alista y quién lo distribuye? Serían los levitas, los maestros y los diáconos, quienes también recolectaban los diezmos y apoyaban a los sacerdotes en su labor. Pero así es como entendemos cuando oímos hablar del sacerdocio levítico y el sacerdocio aarónico, y a veces pensamos que son algo así como lo mismo. Lo son un poco, pero no del todo. ¿Verdad? Tienes sacerdotes y levitas. Todos son levitas. Los sacerdotes del Antiguo Testamento provienen de Aarón. Y de nuevo obtienes los detalles de la vestimenta sacerdotal y del templo. Y labraron piedras de ónice encerradas en engastes, de oro, grabadas como se graban los sellos con los nombres de los hijos de Israel en cada una de las 12, probablemente traídas por los ancianos o príncipes de cada tribu. Y las puso sobre los hombros del efod para que fueran piedras en memoria, a los hijos de Israel como el Señor le ordenó a Moisés. Ahí está la representación en las vestiduras actuales, al menos en algunas. Y luego, en el capítulo 27, hicieron túnicas de lino fino tejidas para Aarón y sus hijos, y un turbante de lino fino y buenos gorros de lino fino y calzones de lino fino torcido. Recuerda, esto es parte de lo que está en el velo. Y el turbante es el turbante, ¿verdad? O corona, si quieres. Y de nuevo, la prenda debe estar directamente ligada a lo que es el velo. La prenda aquí es de lino, pero en general todo lo que se viste, con el sumo sacerdote, que tiene los mismos 4 colores. Y sí, eso está representado en tu vestimenta actual y en el velo hoy, y no voy a profundizar en eso ahora. En el capítulo 40, solo una mención: Aarón y sus hijos son lavados y ungidos y se les da un sacerdocio eterno, ¿verdad? Así que, aunque miremos esto, y a veces es muy difícil en el Antiguo Testamento identificar algo aquí que signifique algo para nosotros. De nuevo, si piensas en el templo, si piensas en tu experiencia en el templo al pasar por algunas de estas cosas, las visiones y la discusión sobre el sacerdocio y las vestiduras y el tabernáculo y el templo que se construyen, si incluyes tu propia experiencia del templo, la enriquecerá enormemente, lo prometo. Así que aquí tenemos el lavamiento y la unción de los sacerdotes. Muy bien, pasemos al libro de Levítico. Capítulo 1, versículo 1. Y de nuevo, ¿qué tenemos aquí? Y el Señor llamó a Moisés, DBR. El Señor llamó a Moisés. ¿Ves cómo eso es siempre? Nos describen esto constantemente, la idea de DBR. El Señor llamó a Moisés y le habló. Eso es DBR en hebreo. Desde el tabernáculo de la congregación diciendo, habla DBR a los hijos de Israel. Esto es, al comprender este principio, entendemos la profecía. Entendemos el sacerdocio. Comprendemos la revelación. No proviene de abajo. La buscamos y trabajamos por ella. Y tenemos cierta responsabilidad en cuando estamos listos para recibir revelación. La revelación es de arriba hacia abajo. En el versículo 5. El hijo de Aarón traerá la sangre y la rociará alrededor de la parte superior sobre el altar, junto a la puerta del tabernáculo de la congregación. Y desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Así que, de nuevo, los pedazos aquí son similares al pan que tenemos. ¿Por qué hacemos eso en la Santa Cena? ¿Por qué los sacerdotes? ¿Por qué no lo tenemos ya hecho? ¿Por qué los sacerdotes están partiendo eso y rompiendo eso? De nuevo, volvemos a la idea que he hablado previamente de caraperit. Eso es cortar un pacto. Eso es como los israelitas solían decir, hacer un pacto. Por supuesto, estamos renovando nuestros pactos. En el sacramental, ordenanza, tomar el nombre de Cristo. En el bautismo, que es tanto descender a las aguas del bautismo y recibir el don del Espíritu Santo. Ambas cosas juntas son un bautismo completo y perfecto. Saltaré al capítulo 16, un verdadero tesoro de información del templo. Así que recomendaría que si hay algo, no tienes mucho tiempo,
para repasar todo esta semana. Al menos lee este capítulo. Y puede que no lo entiendas todo al principio, pero de nuevo, lee este capítulo en el templo con comprensión personal. Cada pequeña cosa que haces mientras vas al templo. Esto nos dará un resumen del día de la expiación y lo que sucede en el día de la expiación. Y el Señor dijo a Moisés, aquí lo tenemos de nuevo, por cierto, versículo 1. Y el Señor habló a Moisés, ¿verdad? Así que eso es DBR. Tras la muerte de los dos hijos de Aarón al ofrecer sacrificios incorrectos ante el Señor, y el Señor dijo a Moisés, habla a Aarón, DBR, tu hermano, y que no entre en el lugar santo en todo momento. No puedes entrar siempre, solo entrarás un día al año, ¿verdad? Eso es en Yom Kippur, ese es el día de la expiación. Ese es el momento en que entras en el velo ante el propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Así que, de nuevo, a menudo, no sé si realmente estamos hablando de muerte mortal real. Al usar morir, ¿es esto realmente el fin? Tal vez. ¿O se trata de una muerte espiritual? No puedes hacer esto. Tienes una separación del espíritu. En otras palabras, el espíritu de Dios. Ahora, por supuesto, salvo lunes y domingo, se puede hacer en el templo cualquier otro día hoy, no solo una vez al año. Y en el versículo 7 aquí, y tomará los dos machos cabríos, ¿verdad? Hemos hablado de esto. Donde va a tomar un macho cabrío, este va a ser el macho cabrío sacrificial. Va a tomar un macho cabrío, va a quitarle todos los pecados a ese macho cabrío, tomarlos sobre sí mismo. Él actúa como Cristo de esa manera. Él tiene el nombre Jehová, santidad a Jehová, como una placa en su cabeza, en su turbante. Y luego va a tomar esos y va a poner sus manos sobre el otro macho cabrío, el chivo expiatorio, y va a poner todos los pecados sobre el chivo expiatorio. El chivo expiatorio va a salir del hacer desterrado de la ciudad, y eventualmente más tarde empezaron a tirarlo por un acantilado. En el verso 8, Aarón sorteará 2 machos cabríos. Así lo hicieron. Así es como pensaron que el Señor estaría eligiendo en cierto modo. Piensa en Nefi y sus hermanos fuera de los muros de Jerusalén. Echaron suertes. Y creo que hay una sensación de que el Señor estará a cargo de esto. Y si ponemos esto al azar, el Señor será quien elija quién va. Y así las suertes eligen quién será el macho cabrío sacrificial y quién será el chivo expiatorio. Y repito, he usado este ejemplo muchas veces. Ves lo mismo con Pilato en el Nuevo Testamento, donde tienes a Barrabás y tienes a Jesús. Uno de ellos será el cordero de sacrificio y el otro será el chivo expiatorio. Y por supuesto, Pilato desea que Jesús sea el chivo expiatorio, donde él es prohibido de Jerusalén. Y Barrabás, el verdadero ladrón, el culpable, será quien realmente sea sacrificado. Pero la suerte es echada por la gente y no por Dios, por la mayoría de los saduceos y los sumos sacerdotes, y ellos son los que claman por Cristo, por Jesús, para que sea el que será el sacrificial. Cordero. Eso es exactamente lo que ocurre ahí con esos dos. Versículo 10. La cabra elegida como chivo expiatorio se presentará viva ante el Señor, ante Jehová, para hacer expiación con él, y para soltarlo como chivo expiatorio en el desierto. Versículo 12. Y tomará un incensario. Mira cómo es un incensario. Esto es parte de tu experiencia del templo hoy. Así es, ahí van las brasas. Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego, de sobre el altar delante del Señor, y su mano llena de dulce incienso, molido finamente, y lo introducirá tras el velo. Así es, todo esto es sobre tu experiencia del templo. Y pondrá el incienso sobre el fuego ante el Señor para que la nube del incienso cubra el propiciatorio. De ahí viene la nube. Y eso está sobre el testimonio o el pacto, para que no muera. Bien, entonces mientras seguimos bajando, tomará la sangre del toro y más tarde la sangre del macho cabrío también, y los va a rociar. Él va a purificar todo el templo, va a purificar el arca del pacto, y luego va a purificar al pueblo también.
y la tierra. Así que recomiendo que repases este versículo a versículo y lo leas con tu experiencia del templo en mente. Y ayudará a enriquecer tu experiencia, creo, y te dará más contexto. Recuerda que al pasar por la experiencia del templo, son dos cosas. Es sobre la realeza y se trata del sacerdocio. Así que vives la experiencia del templo como una procesión real. Estás pasando para ser coronado rey o reina. Pero también pasas por todas las ordenanzas y todo, como lo que sucede aquí en el día de la expiación, con el sumo sacerdote, ¿cierto? También pasas por eso, para tener toda la plenitud del sacerdocio, para ser un sacerdote o una sacerdotisa. Esta es la experiencia del templo. En el capítulo 19, solo cosa rápida. Claro, ¿qué dice el versículo 1? Y Jehová habló, eso es DBR, a Moisés, diciendo, habla a la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos. Soy Jehová vuestro Dios santo, santidad a Jehová, sobre el templo. Y así verás cómo hemos traído estas cosas sobre el sacerdocio y sobre la coronación en el templo. Todavía hay algo más aquí que se relaciona con lo que está sucediendo en el templo. Está el mandamiento de no volverse ídolos ni hacerse dioses fundidos. Yo soy Jehová vuestro Dios, yo soy Jehová, y yo soy vuestro Dios. Así que no pongas cosas delante de mí. Esto ocurre más tarde en el templo. De nuevo, la referencia a ofrecer algo por tu propia voluntad en el versículo 5. Creo que el 14 es interesante. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que temerás a tu Dios. Yo soy Jehová. Claro, esto es lo opuesto exacto de lo que sucede en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Donde Cristo está sanando a los sordos y sanando a los ciegos, y otros los maldicen, y diciendo, esto fue por vuestros propios pecados o los pecados de vuestros padres. Pero lo interesante de nuevo aquí, creo, es el término obstáculo. Realmente creo que esto es parte de una metáfora que reside en la procesión real, la metáfora de la procesión real. Y es que al pasar por la procesión real y te diriges hacia el templo y el lugar santísimo, como Cristo lo hizo en el burro hacia el templo, el tropiezo es lo que está en el camino. En el camino, en el camino. ¿Cómo puedo reformular eso? El obstáculo puede bloquear el camino. ¿Cuál es el camino? El camino es el camino de los reyes, no el libro, sino el camino de los reyes, que es la procesión real de finalmente Jesús, el Rey de Reyes, viniendo por el camino. Entonces, ¿qué necesita suceder? Es que los tropiezos deben ser removidos del camino, ¿verdad? Para que el rey pueda pasar, o también podemos decir para que el Melquisedec pueda pasar, el rey de justicia. Nosotros también somos reyes y reinas de justicia si hemos pasado por el templo, si recibimos el santo sacerdocio como portadores del sacerdocio. Así que los tropiezos son parte del sacerdocio arónico porque son lo que Juan diría. Preparad el camino. ¿Cómo lo haces? Te arrepientes, despejas el camino, quitas los obstáculos. En el 18 tenemos amarás a tu prójimo como a ti mismo. De eso se basa Jesús. Cuando habla de los dos primeros mandamientos, recibimos algunos mandamientos sobre comer sangre porque la sangre, no comer sangre porque es la vida, ¿verdad? Representa la vida. Piensas en de nuevo el día de la expiación, cuán sagrada es esa sangre y lo que hace, y así comer algo que representara eso. Es un no, ¿verdad? Es blasfemia. Y luego, obtenemos algo más aquí en el 29. No prostituirás a tu hija para que sea una ramera. Tenemos palabras muy directas en el Antiguo Testamento. Para que la tierra no caiga en prostitución y la tierra se llene de maldad. Entonces, ¿por qué está esto aquí? ¿De qué habla a medida que entra en el sábado y espíritus familiares y otras cosas? Bueno, de nuevo, esta es la ley de la castidad. De nuevo, que es algo que encontramos en el templo. Espero que esto ayude un poco. Piensa en tu experiencia del templo mientras pasas por esto esta semana. Piensa en tu experiencia en el templo y verás cosas que nunca antes habías visto usando ese intérprete, ese rápido intérprete.
de imaginería y drama del templo. Hay drama aquí con el día de la expiación, ¿verdad? Y entiende lo que hacen en los rituales. Pero al pensar en los objetos y la arquitectura del tabernáculo y la creación, ¿verdad? Y en cierto modo, el sumo sacerdote actuando como Adán, y quizás el rey actuaría como Adán y la reina como Eva también, en un drama del templo. Podemos pensar en esta imaginería del templo y vincularla con nuestra vivencia actual en el templo. Está ahí, si lo entendemos más claro. Si imitamos las prácticas del Antiguo Testamento, podremos enriquecer considerablemente estas escrituras, en lugar de simplemente ignorarla a veces porque no la entendemos.